Bienvenido nuevamente a este estudio bíblico. Estoy compartiendo a través de este medio una serie de escatología bíblica y en el video anterior ya comenzamos a introducirnos en el análisis al libro puntual de Apocalipsis. En el video anterior alcancé a presentar las 4 escuelas de interpretación que tiene este libro y alcanzamos a analizar la primera escuela, que es la escuela preterista. A partir de este video entonces pretendo avanzar en la revisión, en el análisis de las siguientes escuelas de interpretación. Quiero recalcar la importancia que tiene darse el tiempo de conocer, de profundizar con respecto a esta forma de interpretar el libro de Apocalipsis, debido a que creo que hay muchos predicadores, ¿no es cierto?, que comúnmente ocupan el libro de Apocalipsis para poder fundamentar sus ideas, sus opiniones o incluso fundamentar ciertas doctrinas. Por lo tanto, si se desconoce que hay ciertas formas distintas de cómo interpretar el Apocalipsis, muchas veces muchas de esas citas que se hacen alusión al libro se pueden ver debilitados ante una interpretación distinta del libro. Tampoco quiero con esto generar, ¿no es cierto?, o fomentar la idea equívoca de que el libro resulta muy complejo estudiarlo o de incentivar el estudio del libro. Al contrario, creo que mi intención es que cada cristiano se interese por estudiar la Biblia cada día más. Alguien quizás puede lícitamente opinar o pensar, bueno, yo desconozco escuelas del Apocalipsis de interpretación, incluso en lo personal no me interesan, yo solamente quiero leer la Biblia nomás y voy a leer el libro de Apocalipsis a mi manera, a interpretarlo como yo lo entiendo. Creo que hasta cierto modo también ese pensamiento es bastante válido, bastante honesto, y ante todo lo que yo intento, ante todo, más que complicar, ¿no es cierto?, el análisis del libro, es otorgar una ayuda, ¿no es cierto?, entender, comprender que existen muchas formas de interpretar el libro, y que también a través de estas escuelas sin duda hay personajes, hay teólogos, hay eruditos bíblicos, personas que sin duda han dedicado años de su vida a poder analizar este libro y ante todo intentando aportar ideas, ¿no es cierto?, posibles formas de interpretar el libro. Pero quiero yo opinar de que independiente cuál sea la forma en que nos acerquemos a la Biblia misma o al Apocalipsis, sea a través de mi experiencia personal, de manera autónoma, como individuo, como persona, como sujeto, como cristiano, o a través quizás de estudiar, de profundizar, de conocer, ¿no es cierto?, el contexto, las distintas interpretaciones. En lo que sí creo que no podemos caer bajo ninguna circunstancia es en contradicciones bíblicas. No podemos, ¿no es cierto?, tampoco obviar, ¿no es cierto?, o descartar interpretaciones personales como yo interpreto cierto pasaje, siempre y cuando, ¿no es cierto?, esa interpretación que yo le estoy dando tenga aceptación o cabida con el mensaje general de la Biblia. Y es ahí también donde yo apunto a analizar estas 4 posturas o estas 4 escuelas de interpretar el Apocalipsis, porque creo que sin duda cada escuela representa una intención honesta, genuina de querer aportar, como dije, a poder desenredar los misterios del Apocalipsis y de ese modo también facilitar su estudio. Por lo tanto, más allá que un impedimento, ¿no es cierto?, o una complicación, ojalá se pueda ver como una ayuda para poder favorecer, ¿no es cierto?, cuál es la manera más idónea, más homogénea de poder interpretar el Apocalipsis a raíz de toda la Biblia. Y eso es lo que pretendo a través de este análisis, poder descartar y juntos revisar cuál interpretación encuentra más coherencia con el resto del mensaje de toda la Biblia. Como lo dije al principio del primer video, no podemos interpretar toda la Biblia a raíz solamente del Apocalipsis, sino que por el contrario debemos leer el Apocalipsis a través de toda la Biblia, lo que ya hemos estudiado. Es por eso entonces que enfatizo la importancia igual y el aporte, ¿no es cierto?, a contribuir con la presentación de estas 4 formas de cómo interpretar el Apocalipsis. Entonces, en el video anterior, como dije, ya revisamos a grosso modo la escuela preterista, la cual sostenía que el grosso del libro tuvo su fiel cumplimiento ya en el año 70 después de Cristo, como lo fue con la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, ¿ya? En esta ocasión vamos entonces a avanzar y vamos a analizar la interpretación idealista del Apocalipsis. Como se mencionó en la reseña de cada interpretación, el punto de vista idealista del Apocalipsis señala que por las características tan particulares y simbólicas del libro, es inapropiado asignar un significado específico y literal al contenido del libro. Su enfoque apunta a que el lenguaje común es reemplazado por figuras y símbolos, los cuales hay que visualizar en su forma y contenido completo en cada visión, percibiendo de ese modo la idea o principio general que se pretende transmitir en cada una de las visiones,
y no perderse en la búsqueda del significado particular de cada símbolo de la visión, desvirtuando así el mensaje general y completo. De ese modo, los símbolos no necesariamente tienen una conexión histórica con un evento específico. Sin embargo, un símbolo puede hallar cumplimiento parcial en un evento histórico o una persona y todavía tener una medida de cumplimiento en otra situación. El diseño del libro es para bendecir al lector. Para muchos, Apocalipsis ha sido una fuente de frustración. Los cristianos gastan horas luchando para identificar al anticristo, el tiempo de la tribulación y la naturaleza del milenio. Al fin, la lectura del texto muy pocas veces produce bendición, sino confusión. Juan nos asegura que sus visiones tienen el propósito de bendecirnos. Cuando lo hace, él ilustra su tendencia literaria al usar grupos de tres. Dice: bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. El número 7 aparece frecuentemente en todo el libro. Su uso no es por azar. En muchas partes del mundo antiguo, ciertos números fueron universalmente asociados con ciertas ideas, especialmente las primeras 10 cifras. A medida que avanza, se encuentra que esta es la verdad para los números 3, 4, 7, 10 y 12. El número 7, sin embargo, sobrepasa a los demás en la frecuencia de su uso y la importancia de los objetos con los cuales está asociado. El número 7 representa totalidad, integridad y estar completo. En la salutación, las 7 iglesias representan la iglesia de Jesucristo en cada país del mundo hasta el fin del tiempo. La visión inicial de Cristo exaltado, los versículos 9 al 10, es el punto principal y central de la primera visión. No está dentro de la capacidad de nuestra imaginación captar la realidad que apunta la descripción de Cristo que Juan ofrece. El uso frecuente de las palabras como y semejante a en la descripción nos advierte que no debemos interpretarla literalmente. Está utilizando lenguaje terrenal para describir lo que sobrepasa la posibilidad de explicación. Es por eso que habla como que vio algo como tal cosa o semejante a tal cosa, ¿ya? El resultado final es una representación brillante de Cristo exaltado que arroja a Juan al suelo. Una verdad es evidente. En esta visión, Cristo no es simplemente la figura humilde del Evangelio de Juan. Aquí Jesús es el Hijo del Hombre vestido de majestad y armado con una espada de 2 filos, la palabra, para la batalla contra los que rehúsan arrepentirse. La voz instruye a Juan a escribir las cosas que había visto, es decir, la visión del Hijo del Hombre, la condición de las 7 congregaciones y las cosas que deben suceder después. La voz manda a Juan a escribir su visión en un rollo para los creyentes en las 7 comunidades nombradas. El hecho que hay solo un rollo en lugar de 7 confirma que el libro es para la iglesia cristiana entera. Por eso es necesario leer los 7 mensajes que vienen como un conjunto, no como 7 cartas aisladas. Siguiendo este enfoque idealista, se puede resumir la interpretación de la siguiente manera. El bosquejo del libro bajo esta interpretación idealista resultaría como sigue. Introducción, capítulo 1, que involucra el prefacio, la salutación y la visión inicial de Cristo resucitado. Las cartas a las iglesias, capítulos 2 y 3, las 7 congregaciones representan la iglesia de Jesucristo en cada país del mundo hasta el fin del tiempo. Los 7 sellos, capítulos 6 al 8, representan los padecimientos de la iglesia en la tierra entre las 2 venidas de Cristo a causa del Evangelio. Abarca toda esta era entre ambas venidas. Las 7 trompetas, capítulos 8 al 11, representan diversos juicios temporales de Dios a lo largo del periodo entre las 2 venidas, en castigo al mundo, dando respuesta a la iglesia por la persecución de parte de los incrédulos. Aunque dichos juicios pueden abarcar a los creyentes, estos han recibido promesas de ser guardados en medio de ello. Varios personajes y eventos, capítulos 12 al 14, representan el origen espiritual de lo que ocurre acá en la tierra entre la iglesia y el mundo. Abarca todo el periodo entre ambas venidas de Cristo,
presentando el trasfondo espiritual y la lucha entre Satanás y sus aliados en contra del reino de Dios. Las 7 copas, capítulos 15 y 16. Cuando las trompetas de amonestación no persuaden a los incrédulos a arrepentirse, Dios procede con las copas de la ira sobre los que han recibido la marca de la bestia y adoran al dragón. 9:21, 16:9. Las copas revelan la indignación y la ira justa de Dios contra los seguidores deliberados y determinados de la bestia, quienes blasfeman a Dios aún mientras sufren. No se puede jugar con Dios. Babilonia, capítulo 17 al 19. Comienza a describirse la caída y destrucción de los enemigos de Dios y de la iglesia. La gran ramera, Babilonia, la bestia del mar, la bestia de la tierra o falso profeta. El juicio de Satanás y los inicuos, capítulo 20. Describe la derrota y la destrucción del enemigo final, Satanás, cuando Dios la arroja en un lago de fuego ardiendo con azufre junto a la bestia y el falso profeta. Además menciona la bienaventuranza que están gozando con Cristo en el cielo las almas de los creyentes muertos entre ambas venidas, es decir, el milenio. 9. La nueva creación, capítulo 21 y 22. Se refiere a la restauración de todas las cosas, el cielo y la tierra, el paraíso perdido. Y la conclusión, capítulo 22. Jesucristo, el vencedor, ha conquistado la muerte, el Hades, la bestia, el falso profeta y los que adoran a la bestia. Jesucristo, el Cordero, se casa con la iglesia y juntos disfrutan perfecta comunión en los nuevos cielos y la nueva tierra. Si nos damos cuenta entonces, de ese modo más o menos se presenta un bosquejo general del libro bajo esta interpretación idealista, y nos damos cuenta lo que más se destaca de que la postura idealista presenta una especie de sesiones paralelas en donde el libro va constantemente abarcando los sucesos o eventos que ocurren entre ambas venidas, es decir, en todo este periodo, en esta era actual en que estamos. No se toma el libro de manera cronológica, que una cosa sigue la otra, sino que son diferentes ventanas que se abren representando el mismo periodo de tiempo, describiendo diferentes sucesos o diferentes visiones con respecto a este mismo periodo. Bien, observaciones finales sobre la escuela idealista. Como mencioné, pretendo destacar lo medular de cada escuela interpretativa, invitando de todo modo al oyente a estudiar en profundidad sobre la que despierte mayor interés o coherencia con la Biblia. Sin embargo, quiero destacar algunos puntos finales que menciona Sam Amstrad en su presentación y en contraste con las otras interpretaciones. Por ejemplo, la perspectiva idealista reconoce la naturaleza apocalíptica de Apocalipsis. Aunque reconoce que el libro contiene elementos epistolares y proféticos, el idealista cree que Juan emplea el género apocalíptico para comunicar su mensaje al lector. Thomas tiene razón cuando dice que el idealista no trata Apocalipsis como un libro de profecía. El idealista reconoce que el libro contiene algunas predicciones de eventos particulares, tales como la segunda venida de Cristo, y también algo de enseñanza epistolar, tal como aquella encontrada en las cartas a las iglesias. No obstante, este reconocimiento no quiere decir que el idealista niega la realidad de la profecía bíblica específica. La Biblia está llena de profecías que fueron cumplidas en un lugar y tiempo específico, notablemente las que se refieren al Mesías. De todas maneras, el idealista no cree que haya muchas profecías específicas en Apocalipsis. Segundo punto. El idealista no solamente reconoce que el texto es literatura apocalíptica, sino también lo interpreta como tal. Gentry claramente reconoce la implicación de esta convicción. Él menciona: Apocalipsis es un libro altamente figurativo, que sencillamente no podemos interpretar literalmente. Aunque casi todos los eruditos evangélicos están de acuerdo en que Apocalipsis es literatura apocalíptica, en alguna medida no todos lo interpretan así. El idealista empieza con la presuposición de que el libro es apocalíptico. Por eso él interpreta cada sección o visión simbólicamente si no hay argumentos claros al contrario. Es necesaria una razón fuerte para que el idealista proponga una interpretación literal de un texto de Apocalipsis. Tercer punto.
El corazón de la interpretación idealista de Apocalipsis es la opinión de que el libro presenta preceptos espirituales a través de símbolos, no profecías batídicas, es decir, de vaticinar, pronosticar, adivinar, que tratan de eventos y personas específicas en la historia humana. Apocalipsis no predice eventos históricos específicos, sino comunica verdades eternas referentes a la batalla entre el bien y el mal, que continúa durante toda la época de la Iglesia. Cuando sucede que una profecía aplica en general a un evento o a una persona, podemos considerar que la profecía está cumplida, pero no totalmente. Esta interpretación idealista no significa que un evento ocurre repetidamente durante la historia, sino que la verdad espiritual es eterna y haya cumplimiento durante toda esta dispensación o esta era. El idealista presupone que si la profecía de Juan está comunicada en terminología apocalíptica, el propósito de Apocalipsis es comunicar verdades espirituales y no predecir eventos específicos que ocurrirán en la historia humana. Por eso los idealistas no reconocen los vínculos entre el símbolo y un evento histórico, porque creen que los símbolos tienen significado amplio, sin referirse solamente a un evento específico en la historia. En la interpretación idealista, el intérprete presupone que un episodio apocalíptico comunica una verdad eterna o una idea. En resumen, la interpretación está orientada hacia las ideas y no hacia los eventos. Esto no quiere decir que el idealista niega un elemento profético en Apocalipsis, sino que el idealista afirma que el elemento profético en Apocalipsis no está orientado hacia eventos, en contraste a lo que el intérprete no idealista presupone. Esto explica en parte por qué el idealista no interacciona con el preterista, el historicista y el futurista. Cada una de estas interpretaciones de Apocalipsis entiende que el propósito principal del texto es predecir el desarrollo de eventos futuros. El intérprete identifica el cumplimiento de cada episodio de Apocalipsis con un evento en particular o con una persona en el primer siglo o en el último siglo o en ambos siglos. En cambio, el intérprete idealista no le interesa gastar energía en este intento. Por el contrario, trata de entender la idea, la verdad espiritual o el tema que la visión comunica. La presuposición hermenéutica del idealista es claramente distinta a la de los otros tres puntos de vista. Esta distinción causa que algunos perciban una actitud superior o desinteresada de parte del idealista hacia aquellas discusiones que debaten la identificación de tal o cual símbolo, mientras pierden el significado del episodio entero que lo contiene. El idealista permite a cada persona conectar la verdad o idea comunicada a través de un símbolo en Apocalipsis con cualquier evento durante la historia humana. Así, el idealista encuentra muchos puntos de común acuerdo con las tres perspectivas alternas existentes, especialmente con la del preterista, mientras permanece libre del debate que limita la aplicación de un símbolo a un evento en particular o a una persona específica. En este punto quiero comentar lo siguiente porque me parece bastante interesante este enfoque. Creo que aquí representa un aporte muy significativo esta visión o esta interpretación idealista, dado que se basa principalmente en la interpretación del libro como ideas o principios generales, ¿ya?, que transmite. Por lo tanto, no niega, ¿no es cierto?, cumplimiento de cualquier suceso histórico que tenga relación con algún símbolo del libro. Pero lo que sí enfatiza, ¿no es cierto?, que el libro en sí no transmite, ¿no es cierto?, profecías puntuales, no está apuntado a eventos, sino que más bien a ideas, y que abarca toda esta era, entre la primera y la segunda venida de Cristo. De ese modo también dice acá que encuentra puntos en común con la escuela preterista, como también con la historicista a través de la historia, y también incluso con la futurista. Es decir, nos niega que en el pasado ya hayan habido eventos, como lo sucedió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, tal como lo interpreta la escuela preterista, que sin duda hay correlación con aquellos eventos, con muchos pasajes descritos en Apocalipsis. Y la diferencia fundamental está en que las otras tres escuelas son más dogmáticas en su interpretación, a tal punto que la escuela preterista, al postular que todo se cumplió en la caída de Jerusalén, para ellos ya Apocalipsis no tiene mayor cumplimiento que eso, ya que ellos simplemente dicen que ahí se cumplió todo. Lo mismo con la escuela futurista, al decir que al postular que todo está en el futuro, aún no se ha cumplido, por lo tanto niegan cualquier tipo de interpretación con algún episodio, evento que haya sucedido actualmente o durante el pasado,
con Apocalipsis, porque para ello el grosso del libro se va a cumplir recién cuando la iglesia sea llevada, sea arrastrada, ¿no es cierto?, en el supuesto rapto pretribulacional, y a partir de ahí recién comienzan los 7 años de tribulación final, el levantamiento del anticristo, y ahí recién comenzaría a cumplirse para ellos el grosso del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, ambas escuelas están, como, ¿no es cierto?, en el extremo, la preterista y la futurista. No así la idealista, que también acepta, ¿no es cierto?, concuerda con que hay eventos que tanto en el pasado, en el presente como en el futuro pueden perfectamente relacionarse con lo que dice el libro, dado que para ellos, ¿no es cierto?, el libro señala o enseña, transmite ideas, principios ya del actuar, o tanto del hombre como de Dios, pero no así eventos específicos. Por lo tanto, puede también encontrar relación con muchos eventos, no negando de todo modo que ya el cumplimiento estuvo pleno en un suceso específico, como si lo señala la escuela preterista, o como lo señala la escuela futurista. Siguiente punto, la interpretación idealista utiliza principios buenos de la hermenéutica. El principio de identificar el género literario antes de interpretar el texto. Una interpretación idealista de Apocalipsis afirma también otros principios de la hermenéutica. El idealista, desanimado por los muchos siglos de interpretaciones erróneas de Apocalipsis, insiste en que las enseñanzas claras de las Escrituras tienen prioridad sobre lo que no es claro. Ese igual es un principio bastante claro y fuerte de la hermenéutica, el hecho de interpretar pasajes oscuros a raíz de pasajes claros. Y este principio es bastante adoptado por el idealista, el cual, ¿no es cierto?, dice que para poder entender el Apocalipsis hay que considerar bastante el resto de la Biblia y ver, ¿no es cierto?, cuál es la idea que está transmitiendo, que tenga relación con lo que dice la Biblia. El idealista no espera que aparezca una enseñanza nueva o única en Apocalipsis. De otra manera, espera que las verdades halladas allí sean las que aparecen en otras partes de la Biblia. El idealista, afirmando el propósito fundamental de las Escrituras, cree que Apocalipsis no es un tratado histórico acerca del siglo I o último de la Iglesia, sino la palabra inspirada de Dios dada para enseñar, redarguir, corregir e instruir una iglesia que anhela resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Finalmente, la interpretación idealista evita los errores que han cometido los intérpretes de Apocalipsis por siglos. La historia de la interpretación de Apocalipsis debe enseñar una lección. Cuidado con el intento de asociar el simbolismo apocalíptico a los eventos actuales en la historia. Las bibliotecas religiosas están llenas de libros de autores cristianos sinceros que identifican el anticristo y predicen la fecha del fin del mundo. ¿Cuántas equivocaciones tenemos que soportar antes de entender que las presuposiciones hermenéuticas que generan tales interpretaciones son erróneas? El idealista, reconociendo una historia larga de desacuerdo acerca del significado de este libro, intencionalmente evita la perspectiva orientada hacia el tiempo y los eventos, que en tiempos pasados han producido solamente confusión y división. Bien, de ese modo entonces se puede sintetizar lo que postula o la forma de interpretar el libro por parte de esta escuela idealista. A grosso modo entonces, en síntesis, esta escuela, ¿no es cierto?, sostiene que el libro transmite ideas, principios, ¿no es cierto?, en el actuar humano, más que eventos puntuales, sucesos puntuales. Y según el bosquejo del libro nos dimos cuenta que para ellos muchos de los pasajes o de los capítulos de Apocalipsis encierran, ¿no es cierto?, el tiempo entre las dos venidas de Cristo, y van constantemente volviendo al comienzo de la historia y enfatizando diferentes enfoques o visiones de puntos de vista distintos que el mismo libro está presentando, pero apuntando al mismo periodo de tiempo entre ambas venidas. No es algo concerniente a algún tiempo específico al comienzo de esta época como al final de la época, ¿ya? De ese modo entonces se presenta la interpretación idealista. Vamos a analizar, ya que es bastante igual corta, breve, la siguiente interpretación, que es la histórica. Si bien he sido un poco más detallista en las dos interpretaciones ya presentadas, dado lo interesante de sus enfoques y la importancia de conocer bien algunos detalles para su aceptación o no, en las dos restantes trataré de ser más breve y conciso, esto sin restarle importancia alguna a ellas, y procurando de todos modos ser lo más claro posible en la información. De todos modos, reitero lo mencionado, existe suficiente literatura en relación a estas escuelas de interpretación del Apocalipsis, y sugiero siempre que ante alguna duda o inquietud, el oyente pueda darse el tiempo de indagar en mayor profundidad en la que le parezca más razonable.
Sin embargo, y como ya se ha insinuado, existe una relación cercana entre las 4 posturas escatológicas presentadas en este estudio y las 4 escuelas de interpretación de Apocalipsis presentadas en este punto. Esto se debe sin duda a que, según el enfoque o interpretación adoptada por cada postura escatológica, resultará el enfoque o visión para interpretar el Apocalipsis. De ese modo podemos identificar o asociar cada interpretación del Apocalipsis con una postura escatológica específica. Por ejemplo, la interpretación preterista está muy relacionada con la escuela escatológica del postmilenialismo o la postura postmilenial. La interpretación idealista del Apocalipsis está muy asociada, ¿no es cierto?, con la postura amilenial, la postura escatológica. La interpretación histórica del Apocalipsis se relaciona bastante con la postura escatológica llamada premilenial histórica. Y finalmente, la interpretación dispensacionalista clásica o futurista del Apocalipsis sin duda está relacionada muy estrechamente con la postura escatológica que tiene el mismo nombre, premilenial dispensacional o dispensacionalismo. De hecho, el nombre es exactamente igual, el mismo, por lo tanto hay una estrecha relación entre esas dos escuelas, tanto de escatológica como de interpretación del Apocalipsis. ¿Por qué me parece aquí oportuno hacer este alcance? Porque incluso he visto por ahí en ciertos expositores de escatología, de bastante peso, renombre, pero veo que han hecho una relación equivocada con respecto a estas escuelas del Apocalipsis con las posturas escatológicas, a tal punto que incluso he visto que, por ejemplo, han relacionado a la escuela amilenial con una interpretación preterista del Apocalipsis, lo cual, ¿no es cierto?, bajo ya lo revisado, escapa bastante, ¿no es cierto?, a la lógica y a los fundamentos de ambas posturas. Por ejemplo, la escuela amilenial o la postura amilenial, bastante caracterizada porque incluso hasta criticada por simbolizar mucho de la escritura o por usar, ¿no es cierto?, una interpretación más figurativa, más espiritual ya de la Biblia, lo cual tiene perfectamente correlación con la interpretación idealista, que sostiene que el Apocalipsis solamente transmite ideas, ¿no es cierto?, principios, más que eventos puntuales. Y asimismo también la escuela preterista, cuando también lo presentamos, tiene bastante relación con la postura escatológica postmilenial, ya que para ellos Apocalipsis ya quedó en el pasado, ya tuvo su máximo cumplimiento en el año 70, por lo tanto a partir de ese año en adelante ya no se espera nada más negativo, todo el carácter negativo, ¿no es cierto?, de Apocalipsis quedó cumplido ya con aquel evento, por lo tanto a partir del año 70 solamente se puede esperar que el mundo vaya mejorando, ¿ya? Y por eso que también los postmileniales son bastante optimistas en su comprensión, en su teología, porque para ellos ya Apocalipsis está en el pasado. Ya quiero hacer esa aclaración porque creo que es bastante importante, tiene mucho peso, mucha importancia, ya que, ¿no es cierto?, está atribuyendo una escuela distinta a una postura escatológica. Por lo tanto, quiero hacer ese realce de que la escuela milenial está muy asociada con la escuela o la interpretación idealista del Apocalipsis, no con la preterista, ¿ya? Y acá, como dijimos, la histórica también, sin duda, con la premilenial histórica, y la futurista con la postura dispensacional o el dispensacionalismo. Bien, en virtud que ya se ha realizado gran parte del análisis a cada postura escatológica presentada y se ha profundizado en las dos, a mi parecer, más influyentes, creo que se puede percibir con más claridad el enfoque o interpretación que cada postura aplicará al libro de Apocalipsis. Es así como la interpretación histórica postula que el Apocalipsis tiene su cumplimiento de los eventos y sucesos ocurridos a lo largo de toda la historia, entre la primera y la segunda venida de Cristo. De ese modo, por ejemplo, el mensaje a las iglesias, capítulos 2 y 3, es una representación del estado de la Iglesia universal durante el transcurso de esta era. Cada una de las iglesias mencionadas ha representado la condición de la iglesia en diferentes momentos a lo largo de la historia. Se espera entonces la iglesia de Laodicea represente el estado de tibieza y miseria en la que se encontrará la Iglesia Universal para la segunda venida de Cristo. Si bien, al igual que las otras interpretaciones, la histórica puede parecer razonable dentro de su sistema, ha sido motivo de muchas críticas a lo largo de la historia, sobre todo desde el siglo XX en adelante. Esto debido a que no ha podido hallar correspondencia entre los sucesos históricos y las señales de Apocalipsis de una manera coherente y objetiva. Ni siquiera ha habido acuerdo entre quienes postulan o han postulado esta interpretación. En lo concerniente al mensaje a las iglesias, por ejemplo, ocurre lo mismo. Nunca se ha llegado a un acuerdo para identificar la situación de la Iglesia Universal con las características de las iglesias mencionadas. Así, mientras unos creen estamos viviendo la época de la Iglesia de Filadelfia,
Otros opinan que aún no se ha llegado a ese tiempo, y otros que ese tiempo ya quedó atrás. Se observa que ocurre lo mismo con todo el resto del libro. Al considerar su contenido como profecías que deben tener un cumplimiento literal y específico de la historia, se ha prestado para controversia, especulaciones, aciertos o errores en sus interpretaciones, provocando mucha frustración en quienes se han visto tentados a identificar personajes como la bestia o anticristo con ciertos personajes de la historia. Lo mismo ocurre con la identificación de Babilonia, los dos testigos y los sucesos o catástrofes que anuncian los sellos, trompetas y copas. Debe mencionarse que esta interpretación histórica ha mantenido la creencia e interpretación de un reino milenial de Cristo acá en la tierra, posterior a su segunda venida, siendo fiel a la postura escatológica premilenial. También de todo modo se espera que el Apocalipsis de manera cronológica, por eso también que piensan que su cumplimiento es de manera gradual en la historia, en toda esta era, porque se va cumpliendo de manera gradual o de manera cronológica. Por tanto, como en el capítulo 19, se describe la venida de Cristo, ¿no es cierto?, en gloria y majestad. De ese modo se espera también que en el capítulo 20 siga a continuación. Por lo tanto, después de esa venida de Cristo tendría que ocurrir el milenio acá en la tierra, para tomar el libro de manera cronológica. Por eso que también es una postura premilenial. Finalmente, como mencioné al comienzo de este capítulo, la interpretación histórica ha tenido un notable abandono de sus seguidores debido a muchos inconvenientes en el intento de ajustar las profecías del libro del Apocalipsis con los eventos de la historia de forma gradual. Sin embargo, quise dedicarle algunas páginas porque a pesar de su decaimiento, ha sido una escuela de interpretación con bastantes años de existencia y muy tradicional. Por tanto, creo merecía su espacio en esta presentación. De ese modo entonces se presentan en este video estas dos escuelas siguientes, como fue la escuela idealista y la escuela historicista o histórica. Ya para sintetizar entonces, nos queda solamente una escuela que revisar, que lo haremos en el siguiente video, que es la escuela futurista, ¿no es cierto? Y a través de esa escuela también vamos ya a adentrarnos a la parte final ya de lo que es el análisis puntual del capítulo 20 de Apocalipsis, en donde se haga, ¿no es cierto?, la referencia al milenio, y que también ese punto nos queda pendiente de poder contrastar con respecto a la postura dispensacional y la postura milenial, en este caso concerniente a cómo lo interpreta la escuela idealista y la escuela de futurista. Entonces, a grosso modo, ¿no es cierto?, a modo de sintetizar, la escuela preterista ya dijimos que presentaba, ¿no es cierto?, un enfoque pasado, que el Apocalipsis ya tuvo su cumplimiento todo en el pasado, puntualmente en el año 70, con la destrucción de Jerusalén. La escuela idealista dijimos que más que identificar eventos, sucesos o personajes de la historia, identifica en Apocalipsis que se transmiten ideas, principios que están vigentes durante toda esta época. Además tiene una interpretación del libro como sesiones paralelas que van constantemente volviendo al comienzo de esta dispensación. Y finalmente, por su parte, la escuela histórica sostiene que el Apocalipsis, ¿no es cierto?, se interpreta de manera cronológica, por lo tanto su cumplimiento se ve de manera gradual en el transcurso de la historia entre estas dos venidas de Cristo. Nos queda entonces, como dije, solamente la escuela futurista, la cual vamos a analizar en el siguiente video. Muchas gracias por su atención, nos vemos, que estén muy bien, bendiciones.